Joyland, la revolución del podcast presenta. Good boy. Después de trabajar muchos años en el mundo editorial, Carmen Fernández de Blas nos revela en su podcast ¿Quiero un libro tuyo? Anécdotas, secretos, historias curiosas o divertidas que se esconden tras la publicación de un libro. Pero, sobre todo, personas, seres humanos más que autores, que merece la pena conocer y que nos presenta en cada episodio. Hola, soy Carmen Fernández de Blas y esto es Quiero un libro tuyo. Hoy Quiero un libro tuyo se va a llenar de libros de recuerdos y de literatura, porque está conmigo Miguel Munarriz. Hola Miguel, ¿cómo estás? Hola, muy bien, muchas gracias. Que acaba de publicar un libro con un bonito título, Empeñados en ser felices, crónica sentimental de una vida entre libros. Y verdaderamente es todo un catálogo de sabiduría y de armonía y de, ¿cómo decirlo?, de aprendizaje de todos estos años que ha vivido Miguel y de lo que y de eso y de muchas cosas vamos a hablar hoy. Pero yo quería primero situar a Miguel Munarriz. ¿Quién es Miguel Munarriz? Para mí, yo digo, y luego tú me conoces. Sí, muy bien. Miguel es, para empezar, un asturiano de pro, que yo creo que eso queda muy reflejado en su libro porque me encanta el primer capítulo, que yo ahí ya dije, me engancho. Él lo titula Quiero una granja. Yo tenía una granja en África y resulta que él lo que tenía era una librería en Langreo. Ahí empezamos con esa Asturias de la que luego hablaremos. Después él vino a Madrid a llevar el suplemento cultural de La Esfera que editaba El Mundo, ahí es donde yo te conozco, que también hay unas etapas ahí de las que vamos a hablar. Luego pasa a ser director de comunicación del Grupo Santillana, cuando el Grupo Santillana era lo más de lo más, hay que decirlo. Tenía una sinergia fantástica con el Grupo Prisa, bueno, era parte del Grupo Prisa, pero había ahí, era el momento, digamos, dulce de ese grupo a nivel literario. Luego monta la agencia Dos Pasos con mi querida amiga Palmira, que estuvo ya en este podcast y son los dos mano a mano los que llevan ese bonito negocio, y también ha pasado por la delegación del Principado de Asturias en Madrid. Un paso un poco efímero y luego me contarás, pero no parece muy bueno, por el Teatro Fernán Gómez. Y yo creo que, no sé si me dejo algo. Bueno, ya ha enredado todo lo que ha podido, que de eso hablaremos, montando revistas, tinglaos culturales, que en definitiva y después de ese resumen, yo creo que es un asturiano que la lía en lo cultural. Muy bien, me ha gustado mucho. Así que vamos a empezar. No te has empezar. equivocado en nada, has pasado además por todo el proceso Para que la gente perfecto. te sitúe. Vamos a empezar por el principio, porque yo creo que en Asturias nace todo. Y es, cuéntanos cómo tú arrancas con ese desparpajo que en el libro se cuentan, porque el libro es verdad que para mí también es como una novela, cuyo protagonista es este muchacho al que tengo delante, que se mete en líos desde el minuto 1 y que conoce a gente interesantísima que van surgiendo y que van acompañando, pero realmente lo lees como una historia, una peripecia del protagonista que realmente eres tú, Miguel Munarriz. ¿Y cómo arrancas ya con esa inconsciencia desde Asturias, desde tu Langreo, de meterte en ese tinglao? Claro, muy bien, Carmen, pues encantado de contártelo. Verás, empiezo así porque yo era un ratón de biblioteca. Yo lo que me gustaba en la vida era leer y escribir, sobre todo leer, y creí que leyendo tanto y sabiendo de libros podría tener una librería. Pero claro, una librería es un negocio, claro. Es una empresa. Y entonces, como digo, en un momento dado, cuando ya estuve trabajando para Alfaguara, Taurus en Santillana, me di cuenta de que yo no sabía nada de finanzas y no sabía nada de lo que se llama una cuenta de resultados. Entonces fracasé rotundamente porque lo único que hacía era hablar con los clientes de libros, recomendar libros, lo pasé muy bien, pero a los 2 o 3 años tuve que cerrar e irme a visitar otras librerías, que en realidad eso también me gustó muchísimo, porque estás sujeto a tu librería, con tu negocio, contando los libros que vendes o los que dejas de vender. No es un negocio muy simpático para un lector, ¿no? Por lo tanto, ahí empiezo, y por eso el libro empieza ahí. Yo tuve una granja en África. Me encantó. Porque Karen Blixen, la autora de Memorias de África, va a África durante una larga temporada y escribe después esa memoria. Y va con 28 años, y yo con 28 años abro esa librería.
Y ahí empiezo. Luego empiezo a contar todo lo demás del libro, que es la creación de las revistas literarias, la primera Arlequín, después la editorial Luna de Abajo y los encuentros literarios, etcétera. Es decir, que este libro cuenta mi vida profesional fragmentaria y es casi mitad y mitad. Asturias-Madrid. Sí, sí. La parte asturiana, además, a mí me revela quizá la época, ¿no? Y la etapa, porque tú tienes una cercanía enorme y con autores importantísimos en ese momento. Creo que Ángel González es uno de los personajes que más pesan, de los autores que más pesan en tu trayectoria y en el libro, por tanto. Y creo que ha debido significar mucho para ti, pero hay otros a los que tú arrastras hasta Asturias montando no solo las revistas, sino encuentros culturales. Eso me parece apasionante y yo no sé si ahora se hace exactamente así o es tan fácil hacerlo, porque según lo cuentas, a ti te sale fenomenal. Ya, la verdad es que sí, yo creo que es así, ¿no? Hay que tener voluntad de hacer las cosas, tener muchas ganas y querer hacerlas, ¿no? Entonces, en aquel tiempo, en el 79, yo abro la librería, más o menos en el 80, que habíamos creado ya algunas revistas literarias porque había un despertar importante, cultural, después en medio de esa transición complicada hasta el golpe de Estado de Tejero. Y entonces, pues, en Luna de Abajo, que es esa editorial en la que publicábamos libros de poemas, le pedimos a Ángel González que participe porque queremos hacerle un homenaje. Y entonces él dice que sí y nos pone en contacto con los amigos de generación, con Gil de Viedma, con Pepe Caballero Bonal, con Juan Benet, con García Hortelano. Y les pedimos que participen en ese libro, nos mandan todos los artículos, hacemos ese libro que nos da como un punto de partida, ¿no? En el ámbito editorial, literario, y empezamos a tener un poco de prestigio. Y ya poco tiempo después lo que hago es organizar encuentros literarios, inventarme encuentros literarios que patrocina el Ayuntamiento de Oviedo, y yo hago propuestas cada año de reunir en Oviedo con un tema, un encuentro temático. Puede ser los hispanoamericanos. Los primeros fueron la generación del 50, aprovechando el tirón de Ángel González. Narrativa 80 con Antonio Muñoz Molina, con Luis Mateo Díez. Y así voy hasta el 2000, ¿no? Además de organizar premios literarios, en fin, escribir y todas estas cosas. Bueno, ¿qué pasa ahí? Que yo, siguiendo esa estela mía de lector y de letrerido, digamos, pues lo que hago es proponer a la Fundación de Cultura del Ayuntamiento, como digo, estos encuentros. Les hago la propuesta, me lo admiten y yo, sin más, empiezo a buscar números de teléfono para reunir a todos estos soy escritores. Miguel Munarriz. Exactamente. Sí. Y estoy preparando unos encuentros literarios, se llevarán los poetas de la generación del 50, etcétera, etcétera, etcétera. Y me dicen que sí. Claro, me dicen que sí. Y yo recuerdo, además, ese primer encuentro del 87, en que yo no conocía la temática, digamos, cómo la mecánica. ¿Cómo hacer esto? Pues hay que hacerlo pagando a las personas que van a visitar. Pero yo no les hablé nunca de dinero. Les invitaba, lógicamente, al viaje, a la estancia, a la cena, a las comidas, etcétera. Y con la generación del 50 no les hablé nunca de dinero y ellos nunca me lo pidieron tampoco. Entonces, ¿pero les pagabais o no? Luego sí. Luego sí. me di cuenta que, claro, estas cosas hay que llamar a la gente y pagarle. Claro. Porque no solamente hay que decirles, oye, que te invitamos al viaje y a comer y a cenar. Y bueno, ya como hice, no todos los días. Todos los días. Sí. Entonces, bueno, pero estos monstruos de la literatura maravillosos, porque eran, como digo ahí, eran culturalmente muy potentes, pero además muy divertidos también. Eso destila esa etapa, no todo el libro, pero esa etapa es que te apetece estar ahí, porque además hables de restaurantes, de bares, dices, quiero estar ahí, claro, me encantaría. Claro, porque claro, combinan todos muy bien el comer, el beber, el divertirse y luego el escribir. Y trasnochar. Sí. Y trasnochar, pero la mañana siguiente, decía, a las 12 de la mañana empezamos la mesa de Brines, que estará sentado con fulano y mengano, con alargos, con críticos, ¿no? Y entonces los demás, que podían seguir durmiendo o hacer lo que quisieran, y estaban allí de público con ellos. Luego iban duró 3 días aquellos encuentros. Fue magnífico. Y de ahí salió un libro, y luego de ahí empieza a haber una amistad, ¿no? Es decir, por ejemplo, cuando yo invito a Gil de Viedma, pues me dice que no puede ir porque tiene
precisamente en esas fechas viajar a Filipinas porque era un alto mandatario, un alto empresario de esa fábrica de Filipinas, de tabacos de Filipinas. Entonces, antes de irse, me dice José Agustín Goytisolo, que ya me había dicho que sí, mira, ¿por qué no vienes a Barcelona? Y ya que Carme Riera no puede ir tampoco a los encuentros porque ha tenido una hija y tal, hace poco, y lo entrevistáis tú y Carme en casa de Carme y entrevistáis a Gil, yo le llamo y tal, y te quedas conmigo en casa, te quedas unos días en mi casa. Entonces, claro, en aquella Barcelona del 87, preolímpica, absolutamente diferente a lo que es Barcelona ahora. Ahora sí. Porque a mí todo ese pasado, la verdad es que no tengo nostalgia, pero sí tengo un recuerdo muy vivo y muy cariñoso y muy potente de esos tiempos. Esos tiempos eran lo que eran. Tú también conociste España también antes de las redes y de toda esa mezcla que hay ahora. Sí, había un directo que es impagable y que es insustituible. Exactamente. Todo esto que cuentas tú tan casual, tal, parece tan agradable, y ahora mismo probablemente sea muy difícil, ¿no? Pues yo no lo sé, porque me retiré de eso hace tiempo, pero debe ser más complicado. No lo sé muy bien. Pero bueno, yo voy allí a casa de Carme y viene Jaime Gil de Viedma y lo entrevistamos, Carme Riera y yo, que salió una entrevista maravillosa que sale en el libro de los encuentros, ¿no? Los encuentros con el 50. Una entrevista de las últimas que se le hicieron a Jaime Gil y que él, ya desengañado de todo, dice que en el titular es algo así como que de la poesía está muy desengañado porque no era lo que esperaba, ¿no? Carme Riera le pregunta entonces si de la vida, y dice Jaime Gil, de la vida ya estaba desengañado hace mucho tiempo antes. Y estabas con un señor, gran poeta, muy british él, que ya estaba en los libros de texto, y bueno, era un gran honor, ¿no? Al terminar la entrevista, Carme no podía salir, me tenía que dar el pecho a la niña, y entonces yo dije, pues salgo contigo entonces. Y Jaime, pues venga, vamos para Barcelona, y estábamos en el barrio Sarriá, y vamos para el centro y nos vamos a tomar algo. Entonces estuve con Jaime Gil de copas. Fantástico. Y yo solos por Barcelona, en el Barcelona 87. Claro, son experiencias. Se imprime carácter. Claro, y él tan amable conmigo, contándome cosas y tal. Pues eso era un poco ese ambiente, ¿no? Y eso es lo que va ocurriendo día a día en mi vida, que yo voy inventándome cosas y me salen bien, porque ya te digo, descolgar el teléfono y llamar y decirle a Aute, oye, soy Miguel Munarri, sí, dime y tal, oye, no, quería invitarte a unos encuentros que quiero hacer para hablar de poesía. Yo lo invitaba como poeta. Claro, sí. Y entonces él me dijo, pues estupendo, ¿cuándo va a ser? Tal día, tal, es fantástico esto. Yo voy en tren, me dijo. Entonces sale del tren con la guitarra. Y dije yo, bueno, ya sabes, no te he invitado a cantar, ¿eh? Dice, no, pero claro, yo cae. Pues si acaso. No, pero es que siempre me piden que cante. Y efectivamente, eso era en el Campo Amor, que estaba Andrés Averasturi, estaba Pepe Caballero Bonal, y hablando de poesía y tal. Y efectivamente, al final de los encuentros, dice, bueno, pues gracias a todos y tal, dice Averasturi, y yo, que cante Aute, claro, te sacó la guitarra, cantó un par de canciones. O sea, que era un profesional. Yo lo sabía, un profesional. Absoluto. Y hay otra cosa que me hace mucha gracia, que es la incorporación de Alfredo Brais Echenique, también así como que pasaba por allí, te lo metiste en el tinglao y se hizo con el cuadro, porque yo a Alfredo Brais sí que le he conocido cuando vivió en Madrid. Tú sabes. Y claro, ¿no? O sea, me reí muchísimo con ese pasaje. Era un narrador oral tremendo. Bueno, yo en esos, se comía a los demás. Sí, exactamente. En ese encuentro, vamos a ver, los encuentros del 87 ocurren, saco el libro de los encuentros y llamo a Ángel, a Pepe Caballero, a Fanny Rubio para que dirija un poco el cotarro, porque había estado también en los encuentros, para presentarlo. Y de nuevo el Campo Amor lo abrimos y lo decoramos un poco y tal, para charlar allí, 1.400 personas. Y yo voy caminando ya para el Campo Amor y muy cerca del Hotel Principado, frente a la antigua universidad, sale Brais. Hombre, Miguel, ¿qué tal? Y ya lo conocía de antes. He venido a la universidad y bueno, ya he dado una charla y tal. Ya digo, pues mira, y le cuento, estamos aquí con esto de la presentación del libro y está Ángel y Bono Ortet, que era la viuda de Carlos Barral. No me lo puedo creer. ¿Pero cómo es posible? ¿Cómo? No sabía. ¿Puedo ir contigo? Digo, sí, claro, es que vamos a hacer... Y le conté. Dice, ¿puedo subir yo también a hablar de ellos? Dijo, sí, hombre, claro, Brais, ¿cómo no vas a subir? Bueno, se comió... Bueno, unas carcajadas. Él caminaba hacia el extremo de
cerca ya de las butacas del escenario, y contaba y hablaba, y decía, yo me acuerdo en casa de Carlos y de Ivonne, cuando Ivonne se bañaba, salía ella como una sílfide del mar. Bueno, mira, era una cosa tan fastuosa. Sí, impagable, sí, fabuloso. Fantástica. Bueno, y en esas estás tú tan feliz que te llama Laviana, Juan Carlos Laviana, sí. Y te dice, vente para Madrid, claro, que quiero que lleves el suplemento cultural del mundo, que fue la época, yo ahí es donde te conozco a ti y donde tengo relación también con Laviana, y porque claro, es que fue la época gloriosa, yo creo, del mundo cultural. También. Esas fiestas de la Feria del Libro en la azotea de la calle Pradillo, que como dirían Sones, el mundo verdadero. Eso son impagables, porque yo recuerdo que íbamos todos, porque claro, ahora hacen las fiestas las editoriales, pero llevan como a sus escuderías. Eso es. Pero aquello no, íbamos de todas las editoriales, se bailaba, se tomaban copas, se acababa hasta las 1000 y cada uno llevábamos a los autores más pintones que teníamos como para, mira, voy a llevar a este. Y todos se conocían, fue una época deliciosa y ahí estaba la Esfera protagonizando, copilotando todo aquello, ¿no? Yo creo que fue una época... Claro, es que lo cuentas perfectamente porque tú viviste. Yo eso lo viví. Tú has vivido toda esa época que yo viví y sabes que era una época, digamos, para nosotros ahora en el recuerdo gloriosa. Todo funcionaba muy bien. Sí. ¿No? Es que es verdad. Y nos llevábamos muy bien. Y nos llevábamos muy bien todos. Allí en las fiestas esas, yo como... Había llegado a Madrid y había alquilado un piso en el Palacio de la Prensa de Callao, que era un horror porque a salir allí con los coches y bueno, en fin, como cuento ahí, había una discoteca debajo, un cine y todo, eran colas y tal. Y entonces empecé a pasar la voz, necesito una casa, un alquiler, algo tal. Y entonces Rosa Montero, me dijo, yo te alquilo mi chalet en el Soto de la Moraleja. Dijo, bueno, pues nada, fenomenal, porque ella se iba a otro sitio. Y entonces... me voy a vivir al Soto de la Moraleja, recién llegado a Asturias, un chalet de varias plantas con piscina y demás. Y digo, bueno, esto de Madrid es la gloria, de Madrid al cielo, efectivamente, ¿no? Y me gustó mucho. Entonces, en ese momento es cuando, para venir, me llama Laviana, Juan Carlos Laviana, que es junto al director, a Pedro J. Y dice, oye, me han hablado de ti, y tienes una buena agenda y haces muchas cosas así con autores. ¿Tú te gustaría venir a hablar conmigo sobre la posibilidad de...? Bueno, no me dijo exactamente lo que era, pero estamos cambiando en la Esfera y Manuel Hidalgo se iba, que estaba dirigiéndola. Es verdad, Manuel Hidalgo, sí, también tiene que venir por aquí. Eso, claro, hombre. Sí. Y entonces yo dije, pues bueno, sí, claro, me gustaría mucho. Y dijo, pues mañana te mando un billete de avión. Fíjate tú, ¿no? ¿Cómo era entonces? Mañana te mando un billete de avión. O sea, era así como, venga, efectivamente, la secretaria me llama, sí, te mando un billete de avión. Y me manda el billete de avión y me presento allí. Y entonces charlo con él allí en la redacción, bastante largo y tal, y nos vamos a comer y en la comida invita a Manu Llorente, que era entonces... Ah, sí, Manu seguía hasta hace poco ahí. Claro, jefe de redacción, exactamente. No, pero muy poco. Cuando yo estaba en la Esfera, en la editorial, Manu me lo encontraba en el parque y no se exactamente. Estaba. Pero claro, ahora ya igual ya no está. No, yo pero debe ser hace poco también. Creo que se jubiló. Sí. O está pre. Sí. Y entonces, pues nada, vamos los tres a comer, seguimos charlando. Manu recuerda que yo le había llamado en los 90, 92, 93 más o menos, cuando organicé uno de los encuentros, esos temáticos que digo que era 50 propuestas para el próximo milenio, tirando del título de Italo Calvino, y le propuse a Albiac, a Saramago, a Gustavo Bueno, tal, que 5 que me mandaran un decálogo de propuestas para afrontar el futuro, ¿no? El futuro. Y entonces, para que luego lo desarrollaran. Entonces, mandan aquello y tal. Yo le mando a Manuel la información y a Manuel le gusta mucho. Y es cuando manda a alguien, periodista, para cubrir lo que es José Manuel Fajardo. Y que a partir de ahí nos hicimos muy amigos, ¿no? Bueno, ya Manu ya sabía, entonces le contó a Laviana, en fin, hablamos de todo eso y al volver a la redacción después de la comida me dijo Laviana, bueno, Miguel, ven conmigo que voy a presentarle a Pedro J. el próximo coordinador de la Esfera. Entonces, yo dije, joder,
en ese momento me admitió, ¿no? Claro, claro. Fue fantástico. Fantástico, Fue fantástico. claro. Y con Pedro J. pues fue también una delicia por trabajar con él. Bueno, es que además Pedro J. se involucraba. Yo me acuerdo de esas fiestas, siempre esperábamos la llegada triunfal de Pedro J. Bueno, es verdad. Que siempre llegaba con alguien inesperado. Sí. Y estaba presente siempre. O sea, porque la gente tiene la idea que Pedro J. es un periodista político, y obviamente lo es, y un director de periódico, pero esas fiestas que él asistía, y además él, digamos, era todo un acontecimiento. Sí, echaba su discurso. Discurso estupendo. Estaba en Umbral y estaban todos los llevaba, escritores, claro, los que todos, lleváis vosotros también. Sí, todos, y cada editorial llevaba lo mejor de cada casa. Sí, yo me acuerdo que entonces que había, sí, efectivamente, y, había esa competencia de los periódicos, El Mundo y El País, sobre todo. Yo creo que todos miraban un poco el país, ¿no? Sobre todo El Mundo, a ver qué hace el país, y cuenta el país, con qué abre el país. Y entonces, pues, bueno, había como esos compartimentos bastante estancos, aunque en esas fiestas se mezclaba todo. Pero claro, yo como vivía en la casa de Rosa Montero, pues le dije a Rosa, tienes que venir. Y me acuerdo que cuando entra Rosa por ahí a la fiesta me dice todo, joder, has traído a Rosa Montero. Que era claro, la competencia. Claro, era el país. La competencia. Era el país, al favor, tal, ¿no? Y bueno, pues todo pasaba así, ¿no? Sí, todo pasaba así. Yo creo que era muy fácil. Y en el recuerdo me parece muy fácil, pero creo que lo era. Lo era. Yo no recuerdo ningún altercado, ningún problema para mezclar las cosas, ¿no? Quizá había una mirada mucho más permisiva en todo. Yo creo que sí. Y que ahora, creo yo. Y no había una competencia, o sea, había competencia obviamente porque cada uno intentaba hacer las cosas bien, pero yo creo que ahora hay una competencia como más fiera, como más... me da la impresión, porque yo... Sí. Es la impresión que tengo. Y luego, y hay una cosa que te quería comentar, porque es tanto esa etapa como la de cuando te vas a Santillana, que es, claro, ahí aparecen unos nombres que he dicho, bueno, esto es un repaso a la historia de la literatura, porque estábamos en La Española, que es de Caballero Bonal, Ángel González, Jaime Gil de Viedma, Muñoz Molina, tal. Pues que luego introduces ahí una cantidad de contactos con autores extranjeros importantísimos, internacionales, que tú, gracias, entiendo, a ese trabajo de comunicación en Santillana, conoces, y que es un acercamiento... Exactamente. Sí, lo que pasa es que antes, estando en Oviedo y montando los encuentros, yo ya cogía el teléfono y llamaba a Mario Benedetti, a Bioy Casares, a Sergio Ramírez. Todo el tema latinoamericano está muy presente. Es que hago dos años de... Porque yo siempre digo que yo me formé con la literatura latinoamericana, leyendo, lógicamente, a los españoles y leyendo también a los extranjeros. La literatura norteamericana del siglo XX me encanta, me hace... pero los latinoamericanos, y fíjate, y dentro de todos, iba a decir por nacionalidades, pero los argentinos para mí fueron importantísimos. O sea, Cortázar y todo lo demás, ¿no? Muy importantes, Manuel Puig, muchísimos. Pero bueno, también los mexicanos, peruanos, etcétera. Entonces, ese mundo hispanoamericano que me dio tantas horas de felicidad, ¿verdad? Pues digo, bueno, publicaban en Alfaguara la mayoría, realmente. Mario Vargas Llosa, exactamente. Yo los llamo antes y luego ya con Vargas ya me encuentro cuando ya entro en Santillana. Con Vargas fue una relación, y es una relación, hace tiempo que no lo veo porque no debe estar muy bien tampoco, ¿no? Pero fue una relación magnífica. Con todos, con Cabrera Infante, que le voy a ver a su casa de Londres. Cabrera Infante, me pareció. Por favor, porque ese hombre con esa cara tan adusta, que parece que siempre está enfadado, así todo, yo me acuerdo, años antes, estaba firmando libros en la caseta de la Feria del Libro de Madrid. Yo venía de Oviedo a ver, echar un vistazo, y lo vi con aquella cara de... Sí, porque era como un poco fiero. Y ni me acerqué a que me firmara nada. Me daba un poco... Sin embargo, cuando lo conoces, claro, era tan simpático, tan agradable, tan cariñoso. Era divertidísimo y encantador y cariñoso. Sí, yo fui a verle una vez, que también me imponía, porque yo empezaba en una editorial, era muy jovencita, y me dijeron, vete, yo cogí el coche, me fui al Escorial, que daba unas conferencias, pues yo tenía que captarle para escribir un libro para Espasa. Yo iba un poco vendida, porque él participaba, porque era muy fan también de Corintellado. Y no sé si te acuerdas que había los encuentros estos, creo que era el Escorial era, ¿no? Sí, había unos encuentros literarios y él vino a participar en eso. Y entonces yo iba ahí más asustada, porque dije, bueno, me presento aquí de buenas... Y entonces lo primero que me dice, que yo creo que es el piropo más bonito que me ha dicho, me dijo, pero bueno, es que nadie me dijo que usted se parece a Merle Oberón. Y dice, y yo le miré muy raro y dice,
Marian era Miriam o Marian Gómez. Miriam Gómez. Miriam Gómez. Miriam Gómez. Miriam Gómez. Dile Sí, quién Miriam es. Gómez. Dile quién es. Qué Y bueno. yo me quedé, que eso es una anécdota que guardo para mí porque yo era Claro. pipiola. Que yo realmente luego descubrí quién era Merle Oberon. Pero es la manera de decirlo. Sí, y sí. cómo, y claro, ya se acabó todo el problema. O sea, ya nos charlamos, fue agradabilísimo, hicimos el libro. Es maravilloso. Con lo cual, la única cosa, fíjate que te voy a decir, que para mí ha sido una delicia, me lo he leído en 2 días, pero tú eres asturiano, pero no eres sueco y eres español. Entonces echo de menos algo malo. Son todos buenísimos. Hay muy poquito. Hay muy poco malo. Hay muy poco malo, sí. Sobre todo, quizá echo de menos, yo creo que hay un poquito ahí con la mujer de Ángel González, Sí. quizá hay un poquito de Sí. queja, Sí. educadísima, por supuesto. Pero tú que has vivido tan de cerca, sobre todo la etapa de Madrid, la etapa de La Esfera y la etapa de Santillana, Sí. bueno, ahí sí que yo creo que te has quedado solo con lo bueno, no hay quizá ninguna crítica a... Verás, claro. No, yo lo entiendo, empeñados en ser felices no, es un claro, título ya lo sé. que... Pero yo te voy a decir una cosa, y parece mentira, pero es que no hay queja porque no hay queja. No las, pero yo escribiendo aquello, este libro, yo iba escribiendo y pensaba, pero yo no tengo nada malo que contar de nadie, porque esto van a decir, este es un libro demasiado blanco, me aburro mucho contando. Yo No, por eso, aburro no, pero... bueno, pero yo por eso quise darle una voluntad de estilo, un poco de literatura, bueno... Pero aún así lo pensaba y dudé mucho en contar el desaguisado con la Fundación Ángel González, pero está yo creo que está ahí muy bien detallado, con documentación de periódicos y demás, todo lo que dijo Susana Rivera, la viuda de Ángel, y además anteponiendo el cariño que le tuvimos y que yo le sigo teniendo, no tengo por qué tal. Yo sé que ella se equivocó. Voy a decir eso, se equivocó, lo siento mucho por ella. Cuando ella dinamitó la fundación, la incipiente fundación Ángel González, que se creó a la muerte de Ángel, pues yo era patrono con la consejera de Cultura, porque yo era delegado como has dicho antes, del Principado de Asturias en Madrid, y formaba parte del gobierno del Principado, y entonces Antonio Masip, Manuel Lombardero y Luis García Montero, y éramos todos. Y ahí éramos todos amigos, queríamos echar adelante esa fundación, pero ella, por las razones que no quiero explicar tampoco y que me imagino, porque no quiero decir, voy a decir algo, porque cuando murió Ángel, Joaquín Sabina hablaba siempre de los viudos, de nosotros, los amigos, los viudos de Ángel. Y yo digo ahí en un momento dado que yo creo que para Susana Rivera éramos demasiados viudos, sabíamos demasiadas cosas. Bueno, el caso es que ella no quiso tirar adelante con eso y estos tres patronos, menos la consejera y yo, dimitieron. Y entonces, si ella en ese momento se hubiera callado, pues bueno, ya está, ya lo alcanzó. No querías tener la fundación, ya no la tienes. Pero claro, iba a Asturias, le ponían el micrófono. ¿Qué pasó con lo? Bueno, es que no dejaron que saliera porque han ensuciado el nombre de Ángel. Vamos a empezar a poner eso. Yo digo, no puede ser esto. Y entonces en ese libro digo, voy a contar la verdad, porque no es una verdad, no es mi verdad, es lo que pasó, porque está ahí documentado. Sí, lo cuentas muy bien. Entonces, sí. Claro, y con todo el cariño del mundo, porque, como digo, cerrábamos los bares, Susana, Palmira, Ángel y yo, y nos encantaba, y él era lo que era, y para mí es uno de los poetas y personas con rango ético más importantes que he conocido, con el Luis Eduardo Gaute, ¿no? Entonces yo no podía dejarlo ver. Entonces eso, digamos que lo cuento ahí. Y luego hay un par de cositas con José Ángel Valente y con Gamonera de Pocamonta, pero que lo digo por ponerlo, por decir, estos no estuvieron a la altura. Nadie podría creer que entre tanto poeta no hubiera algún conflicto, por Dios, claro. No. Pero bueno, lo haces. Hay cosas que no debo contar. Sí, claro, Carmen, entiendo. Porque ellos me lo demostraban a mí. Miguel es amigo, si aquí hay algún lío, pues él está presente, no pasa, nunca conté nada ni nunca contaré nada, sé cosas, pero no las voy a contar, porque es que yo pues, no puedo faltar el respeto, yo no hago un libro para criticar ni para hacer chismes, claro. Para contar una historia de mi vida que fue muy importante, y una época, para aquellos que la quieran leer ahora y que
parezca mentira, porque parece mentira que hayamos vivido en ese. Tú es que lo sabes muy bien, porque has vivido eso. Entonces, bueno, lo cuento para eso, lo escribo para eso. Para mí es delicioso y yo creo que es muy recomendable que la gente que está ahora en el mundo cultural, bueno, simplemente sea curioso del mundo del libro, porque retrata muy bien una época que yo no sé si se mantiene igual. O sea, yo el otro día hablando con David Trías, que es muy amigo de tu editor de este libro, y hablando con él, que somos muy amigos también, me decía, claro, nosotros vivíamos en otro momento. O sea, nosotros hacíamos una vida de noche, en presentaciones de libros culturales y tal, que yo creo que ahora en las editoriales no se contempla siquiera. Claro, no, yo es comparable. Pero verás, y luego hay gente como Juan Cruz que se empeña también en poner la mecha en todo, ¿no? Juan siempre ha sido muy combativo. Claro, sí. Günter Grass, por ejemplo, publica en Alfaguara, bueno, yo estoy allí con ellos, y a Günter Grass le dan el premio Príncipe de Asturias, antes de darle el Nobel. Y entonces Juan dice, vamos a ver a Günter Grass a su casa, tenía una casa en Portugal. Amaya Lezcano, la editora, él y yo. Vamos a visitarlo, vamos a felicitarlo, porque, claro, cuidaba a los escritores, cuidaba a los autores hasta ese punto. Bueno, y nos vamos a su casa en Portugal, y pasamos con él un día, comemos allí, tiene una terracita, un sitio, bueno, muy modesto, pero muy bonito. Que además, la anécdota es esa, que Juan dice, bueno, Günter, cuando vayas a Oviedo ya verás que allí son todos, tal asturianía, tal esto, la fabada, Bueno, por cierto, Miguel es asturiano, allí hay un himno, cántaselo, Miguel. Digo, madre mía, yo digo, ¿cómo le voy a cantar? A Günter Grass, canta, verás el himno, ves, él lo va a oír. Bueno, y le canto el himno a Asturias, buenísimo. A pelo allí. Muy bien, ¿ves cómo te digo que lo tuyo con Asturias pobre la fabada? de mí. Claro, porque yo decía luego, pero este hombre, ¿qué pensará? Porque no entiende nada. Pero porque el himno de Asturias es que la ponga en el balcón, eso de la flor, que la ponga en el balcón, que la deje de poner. Claro, es como un poco surrealista. Claro. Bueno, el caso es que luego fuimos con él a Oviedo, lo pasamos muy bien y presentamos el libro, creo que era Pelando a la cebolla o Mi siglo, uno de esos y tal. Y con él fue fantástico. Que por cierto, cuando él viene a Madrid, antes de pasar a Oviedo a recibir el premio, nos vamos a comer con él a la Taberna Cervantes, allí en el barrio de las Letras. Y porque él quería ir a esos sitios. Günter pedía tascas y jamón y esas cosas, no quería restaurantes de lujo. Tal. Gente seria. Eso. Y entonces allí había un grupito de gente y tal que cuando lo vio, pues se acercó uno y dijo, ¿usted es el escritor Günter Grass? Digo, sí, ese. Tal. Entonces dijo, es Günter Grass, el escritor, el alemán. Y tal. Entonces la gente empezó a aplaudir en el bar. Y entonces él se levantó ahí con la pipa saludando y tal. Claro, son que hay momentos tan bonitas, la son verdad muy es bonitas, ¿sabes? El libro es una delicia. Yo insisto, lo he dicho antes, pero lo recomiendo, porque es verdad que no solamente es que salen personajes, pues eso, desde Günter Grass a Muñoz Molina o a Julio Llamazares, del que hablas mucho, todos los leoneses, todos, porque tú además también eres poeta, has escrito poesía, estás metido en todos los ajos, pero sobre todo es un talante y un tono que yo creo que es lo que a ti te caracteriza y que mantiene el libro. O sea, de hecho, creo que el título es algo, una idea, si yo no recuerdo mal, de Monterroso. Sí, es una frase de él. Una frase de Monterroso que ya es... Pero, y aunque es verdad que yo a veces he echado de menos algún salseillo más, que lo tiene, pero alguno más, alguna maldad. Es verdad que el tono es tan agradable y sobre todo con intención de ser feliz, que es que eso me parece una declaración de principios. O sea, yo, todas las fabadas que has hecho, que por cierto, te voy a decir un día que voy a ir a comer una fabada contigo, favor, por Dios, porque has hecho fabada a mucho personaje ilustre. Todas las bares que me cuentas, que incluso alguno he tomado nota, he dicho, uy, en este bar no he estado yo, tengo que ir. Qué bueno. Este tipo de cosas que tú cuentas y ese tipo de vida es como el sueño de cuando yo empecé también en esto. Claro. Y como creo que habrá muchísima gente, incluso que no ha llegado a estar en este mundillo, pero que le hubiera gustado, probablemente cuando lea el libro, ser Miguel Munarriz y también haber disfrutado de tantas cosas y con la elegancia que tú lo haces. Así que, Miguel, quiero agradecerte muchísimo que hayas venido, que hayas compartido este ratito con este podcast y con los que escuchan Quiero un libro tuyo, y que les recomiendo a todos que aprovechen que ahora viene la feria a leer y a comprar este libro, que efectivamente es una crónica sentimental de una vida entre libros.
Así que muchas gracias. Muchísimas gracias Miguel. a ti, que conoces todo ese mundo, ese mundillo. Que lo hemos disfrutado. Y que me ha encantado hablar contigo porque es hablar con un colega, una colega que sabe muy bien de qué va el libro, de qué va nuestra vida, además de qué fue, ¿no? Y de que afortunadamente. Seguir. Exactamente. Afortunadamente. Pues Afortunadamente. muchas gracias, Miguel. Gracias a ti, y que muchas sigas. Lo intentaremos. Que sigas disfrutando. Sí. Muchas gracias. Gracias. Si te ha gustado este podcast y quieres más información, síguenos en nuestras redes sociales, @somosjoyland o en nuestra web joyland.es. No olvides darle al botón seguir para enterarte de nuevos episodios. Quiero un libro tuyo es una producción de Joyland. Dirección y guión, Carmen Fernández de Blas. Producción ejecutiva, Hernán Zin. Dirección de producción, Ainhoa Martín. Locutado por Fernando Simón. Diseño de sonido, Alberto Cerro. Diseño gráfico, Julia Cernuda. Edición de vídeo, Lorena Gracia. Dirección comercial, Alberto Rojas. Producción Wowland, Fernando Pastini. Redes sociales, Sergio Corredor. Una idea original de Hernán Zin. Joyland, la revolución del podcast. Una empresa del grupo Wowland.